en este foro y poder hablar sobre este tema, que es un tema muy actual, ¿no? ¿Podemos empezar? ¿Sí? Siguiente. ¿Sí? La charla, como hemos dicho, Big Data e Inteligencia Artificial son los datos, el nuevo petróleo. De hecho, ¿de dónde viene esta frase? Esta frase ha sido acuñada por el Cliff Humby, que es un matemático británico y el arquitecto del programa de recompensas de supermercados llamado Tesco Clubcard. Pero también lo que ha dicho es que los datos, aunque pueden ser nuevo petróleo, hay que cambiarlos por gas, plástico, productos químicos, etcétera, para poder crear de verdad una entidad valiosa, ¿no? Valiosa. Por eso lo que decimos es, los datos pueden ser nuestro petróleo, pero ¿qué hacemos y cómo hacemos y cómo los convertimos en valor? Es la gran pregunta y el gran objetivo de la inteligencia artificial y a posteriori a la sociedad. Siguiente. Vale, cuando hablamos de datos, la primera pregunta es, bien, pero ¿de qué cantidades de datos estamos hablando? ¿De cuántos datos se generan cada día? Siguiente. Hoy en día, de hecho, podemos ver que cada día, solo un día, somos capaces de generar 500 millones de tweets, ¿no? Enviados por Twitter. Estamos generando 294 billones de emails. Estamos leyendo y procesando 3,9 billones de emails. Por suerte, no todos. Vemos que estamos ahorrando muchísimo gracias a los spams detrás de cuales están los algoritmos de Machine Learning. Cada coche hoy en día cada coche digital conectado genera 4 terabytes. En Facebook, cada día generamos 4 petabytes, ¿no? Es decir, 55 billones de mensajes se envían por WhatsApp o en nuestros teléfonos conectados, nuestros smartwatches, generan 28 petabytes cada día, ¿vale? Y además se considera que para 2025 se crearán 463 exabytes de datos cada día en todo el mundo, es decir, equivalentes a 212 millones de DVDs que se va a generar cada día. Bien, hoy en día nosotros no estamos acostumbrados de hablar en exabytes y petabytes, en yottabytes. Vamos a ver de qué estamos hablando. Siguiente. Siguiente. Siguiente transparencia. Vale. Bien, nosotros sabemos que un byte tiene 8 bits, 1000 bytes son un kilobyte, 1.000.000 de bytes es un megabyte, después vienen el 1.000.000 de megabytes son un gigabyte, 1.000.000 de gigabytes son un terabyte, 1.000.000 de terabytes son un petabyte, 1.000.000 de petabytes es un exabyte, 1.000.000 de exabyte es zettabyte. Bien, entonces, ¿de qué estamos hablando? De estos números, ¿hasta qué punto podemos entenderlos? Para tener una idea, como hemos dicho, es que si cada día un coche conectado va a generar 4 terabytes, eso significa que, por ejemplo, si consideramos aproximadamente un país de 50 millones, este país en un día va a generar de orden de un petabyte. Y seguramente si pensamos en la población de Europa, en un día los coches conectados de los europeos va a generar un exabyte, ¿no? Por lo tanto, no estamos hablando de unos números, digamos, tan descabellados. Es decir, hoy en día la cantidad de estos datos existe. Siguiente. Por lo tanto, necesitamos tecnología para procesarla. ¿Y cuáles son las tendencias tecnológicas? Vamos a verlas. Siguiente. La revolución digital continúa de una forma paciente, ¿no? Hoy en día, para poder ver
cómo se desarrolla la tecnología, necesitamos algoritmos de Big Data para procesar todos estos grandes volúmenes de datos. Es decir, nadie hoy en día va a leer todo lo que se publica en Internet para ver cuáles son las tendencias tecnológicas. Para esto necesitamos algoritmos. Y para poder calcular esta información, para poder medir el desarrollo de la inteligencia artificial, utilizamos técnicas de minería de datos, como por ejemplo, mirar la base de datos de patentes. ¿En qué patentan la gente? ¿Patenta más en coches conectados o patenta más en biología? O miramos las huellas web, o miramos todo lo que se publica, es decir, todas las, se hace un análisis bibliométrico. Entonces, lo que podemos ver es que hoy en día se crean altos flujos de información debido al aumento del ancho de banda para la transmisión de datos. Y se puede alojar más contenido en la infraestructura de Internet debido al crecimiento de la capacidad de la red y la disminución de los costes de los productos TIC. Por lo tanto, los centros de datos hoy en día se están convirtiendo en una infraestructura crítica para la transformación digital. Siguiente. Vamos a ver alguna estadística en que hoy en día hay más movimiento, es decir, dónde está la tecnología, dónde se está desarrollando más rápidamente. ¿Qué demuestran esta estadística? Si estamos mirando los diferentes campos de la tecnología y los partners más, los socios o los actores más activos, podemos ver que, por ejemplo, Japón y Corea están apostando casi en todas las direcciones, mientras, por ejemplo, Estados Unidos está apostando mucho en tecnologías relacionadas con control de tráfico para aviones o está apostando mucho en modelos computacionales. Si estamos mirando, por ejemplo, a Alemania, Alemania está apostando mucho por coches conectados, por control de tráfico, o, por ejemplo, si estamos mirando Suecia, por ejemplo, están trabajando mucho en transformaciones múltiples, en sincronizaciones, en diferentes tecnologías de sincronización. Por lo tanto, digamos, cada un país tiene sus sectores más privilegiados. Siguiente. ¿Y en qué están las empresas hoy en día? ¿En qué campos están? Aquí en este gráfico podemos ver, por ejemplo, cuándo han aparecido, digamos, grandes empujes en los avances tecnológicos donde están trabajando las empresas, el eje X, podemos decir a qué años aparecen. En eje Y podemos ver cuánto ha tardado para estabilizarse. ¿Qué podemos ver? Podemos ver que, por ejemplo, los años 2005 había un gran interés y mucho desarrollo de tecnología por parte de las empresas en procesamiento de datos, en crear equipos para procesar datos. Pero hoy en día lo que podemos ver es que el año 2012, por ejemplo, hay muchas empresas dedicadas a conexiones Wi-Fi, a seguridad, a conexión, análisis de imágenes, a transferencia de datos digitales. Fijémonos, 2012, después volveremos a esta fecha. De aquí, por ejemplo, podemos ver este diagonal y vemos que todas las empresas que están por encima del diagonal, que van a la derecha, son empresas que están trabajando en tecnologías que todavía no podemos decir que el auge está acabado, ¿no? Es decir, que todavía no está estabilizado, están todavía creciendo. Y aquí lo que podemos ver es también cómo, por ejemplo, se está trabajando mucho por ejemplo, análisis de imágenes. Siguiente. Si vemos, por ejemplo, cómo se desarrollan las tecnologías de la inteligencia artificial, mirando los patentes, en este gráfico podemos ver un hecho muy interesante. Si podemos comparar el coeficiente con el que se aumenta el número de patentes comparado con el número de patentes al año 1990, en el azul más clarito podemos ver es que hay un crecimiento monótono, pero con una pendiente relativamente suave. Pero si estamos mirando en inteligencia artificial, vemos que el aumento de patentes en inteligencia artificial es mucho más rápido que el aumento
en todas las patentes, ¿no? Y además, fijémonos que desde el año 2013-14 hacia ahora, ¿no? Desde este año, vemos que hay aún más un crecimiento más elevado, ¿no? Y aquí lo que esto podemos ver es a través de los patentes, pero después podemos ver cómo, por ejemplo, cambian, digamos, cómo podemos ver el aumento de interés mirando las otras formas de minería de datos, de la información. Por ejemplo, si vemos que con los patentes solamente captamos 20% de la información sobre el desarrollo de la tecnología, mientras tenemos 80% que podemos verla simplemente traceando cómo son los datos bibliográficos en Internet, ¿no? Por lo tanto, en este caso podemos ver que una parte importante de la inteligencia artificial, digamos, está creciendo y una parte, como vamos a ver, es machine learning o el aprendizaje automático que utiliza un enfoque estadístico para identificar patrones en datasets grandes, ¿no? Vamos al siguiente. Cuando estamos hablando de machine learning, hoy en día no podemos no hablar de deep learning. Y deep learning es una de las partes de machine learning que ahora mismo está dando más avances asombrosos, ¿no? Hoy en día, deep learning es lo que ha permitido, por ejemplo, tener coches autónomos, pero coches, no solamente coches, pero también aviones sin conductor, trenes sin conductor, metros sin conductor. Es decir, hoy en día la inteligencia artificial y en particular el deep learning, que es una parte importante de machine learning, es la que ha permitido crear una tecnología que hace poco se consideraba simplemente ciencia ficción. Es un campo revolucionario, pero este campo revolucionario más que todos necesita datos, requiere datos. No podemos hablar de deep learning si no tenemos grandes volúmenes de datos. Ahora, adquirir, preparar y procesar estos datos es una gran parte de este trabajo, ¿no? Sin datos, las redes neuronales, la verdad es que no pueden hacer casi nada. Vamos a la siguiente. Cuando estamos hablando de deep learning, una de las técnicas más conocidas del deep learning, que son las redes convolucionales, la pregunta enseguida es, ¿y cuándo aparecieron las redes convolucionales? De hecho, las redes convolucionales aparecieron mucho antes, aparecieron en 1998, cuando LeCun, en este momento, que era un investigador, se publicó esta red, la red convolucional, para procesar documentos, textos en documentos. La verdad es que le costó muchísimo de publicar esta red y este hecho lo explica muy bien LeCun en muchas de sus charlas y casi nadie se creía que esta técnica podría no solamente revolucionar un día al mundo, sino que podría ser útil de alguna forma. Siguiente. Ahora, cuando las redes de verdad se consiguieron algo interesante, las redes nunca hubieran llegado a donde están ahora si no hay un hecho, ¿no? un team point que se llama ImageNet. ¿Y qué es el ImageNet? ImageNet es una base de imágenes, es un dataset que contiene muchísimas imágenes y conceptos textuales. El ImageNet, este dataset, se creó por Li Fei. Li Fei es la directora del Laboratorio de Inteligencia Artificial de Stanford y además es el jefe científico de inteligencia artificial en el Google Cloud. Cuando en el año 2009, Li Fei se dio cuenta que todos los datos que en este momento los investigadores utilizaban, los investigadores de Machine Learning y Computer Vision, se dieron cuenta que prácticamente los resultados nunca podían llegar a traspasar
un límite para que sean suficientemente útiles para ser aplicados a problemas reales de verdad. Y entonces ella decidió de crear esta base de datos. En esta base de datos, ella lo que vio es que es importante de tener millones de imágenes para poder entrenar los algoritmos. Este dataset se publicó en 2009 y solo en 7 años el resultado de los algoritmos para reconocer objetos pasó de 72%, que es muy lejos para ser aplicado a resolver problemas de verdad, es decir, nunca vamos a poner en un coche autónomo un clasificador de peatón si solamente encuentra 3 de cada 4 peatones. En 7 años llegó a 98%. 98% es 3% más que la precisión con la que nosotros los seres humanos somos capaces de clasificar objetos. Siguiente. Bien, para construir el ImageNet fue bastante interesante porque Li Fei lo que necesitaba ver es cómo construir este gran conjunto de datos y cómo organizarlo esto, cómo relacionarlo con los conceptos semánticos. Ella se basó en una red que se llama WordNet, donde existen muchísimas palabras que están relacionadas con su relación entre dos conceptos. Es decir, por ejemplo, coche y gato son animales, por lo tanto, son más cercanos conceptualmente y por lo tanto en el grafo estarán más cercanos, pero coche y microbios, ¿no? O coche y coronavirus quizás son más lejanos, ¿no? Entonces, lo que hizo Li Fei es decidió relacionar el WordNet con imágenes. Entonces ella lo que pidió a sus estudiantes de poder buscar una imagen por cada un concepto. Claro, esto pensando de los millones de conceptos que puede haber en el texto del lenguaje natural, buscar imágenes para cada un concepto, este trabajo es muy difícil y por lo tanto decidieron hacer unos algoritmos para encontrar estas imágenes. Pero lo que se encontraron es que todos los algoritmos encontraban imágenes que eran muy sesgados a estos algoritmos y por lo tanto decidieron ir al mundo real. Vamos a la siguiente. ¿Sí? Entonces, lo que sugirieron los estudiantes a Li Fei es utilizar una herramienta Amazon Mechanical Turk que te permite organizar, invitar colaboradores de todo el mundo para poder clasificar y anotar las imágenes y relacionar qué imagen con qué concepto están relacionados. Y para crear este ImageNet, digamos, se tomó solo 3 años. En cambio, si tenían que buscar imágenes por cada un concepto, serían mucho más, ¿no? Al final, solo en 3 años, se consiguió una base de datos de 3 millones de imágenes separadas en 5,000 palabras. Siguiente. Bien, ¿cuándo ocurrió esto? El año 2009 se publicó, digamos, la ImageNet y después se organizó un challenge, un reto, una competición entre todo el mundo, de todos los equipos del mundo que están trabajando en reconocimiento de objetos para poder reconocer los objetos que están dentro de esta base de datos. Fijémonos que en esta base de datos, en ImageNet, teníamos 5,000 ya clases definidas con sus imágenes, comparado con todo lo que se utilizaba antes, que por ejemplo la otra dataset era de solamente 20 clases de imágenes, es decir, con 20 objetos, digamos, los algoritmos tenían que reconocer solamente 20 objetos. Lógicamente, tener un robot que solo clasifica 20 objetos no sería capaz, no sería muy útil para utilizarla en la vida real. Pero cuando se trata de reconocer miles de objetos, entonces ya sí que podemos ver su utilidad.
que fue interesante que solamente en 7 años los algoritmos consiguieron una precisión tan alta que ya se consideró que este problema ya está resuelto. Es decir, que ya tenemos la tecnología para poder clasificar suficientemente objetos para poder aplicarlo en el mundo real. Es decir, que hoy en día podemos tener un robot que sea capaz de reconocer todos los objetos alrededor de él. ¿Sí? Siguiente. Bien, en el año 2012, recordemos que antes comentamos el punto de inflexión en 2012, cuando de verdad empezó la tecnología de Machine Learning de apuntar, de tener un crecimiento mucho mayor. Fijémonos que el año 2012 ya se está publicando la primera red, el primer modelo, que es el AlexNet, que es un modelo que ya tiene, que es competidor a los seres humanos. En este caso, AlexNet superó con 10% los resultados de clasificación de los algoritmos anteriores, y eso marcó el comienzo del auge del aprendizaje profundo que no habría ocurrido nunca antes si no hubiera sido el ImageNet. Aquí podemos ver el padre del Deep Learning, el Jeff Hinton, junto con Alex Krizhevsky y Ilya Sutskever, que son los que publicaron este modelo en 2012. Bien, siguiente. Y en 2015, el Google publicó el GoogleNet. El GoogleNet resulta que ha mejorado bastante el AlexNet. Y es interesante que en este caso es interesante llamar la atención porque no solamente que ya se publicó una red que hoy en día ya se utiliza en muchísimas aplicaciones, que tiene una precisión muy alta, pero también lo que es interesante es que esta red se elaboró por Google y se publicó y se dejó pública para que todos los investigadores y todas las compañías del mundo la puedan utilizar. Y de aquí ya podemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Y cómo es que una empresa está publicando una red y por qué esta empresa no la guardó o no la vendió y hacerse muy rica, ¿no? O no la empezó a explotar para poder hacer ella, digamos, tener un producto en el mercado que nadie la puede competir, que sería, digamos, el pensamiento que teníamos quizás hace 20 años. Vamos a volver a esta pregunta posterior. Por lo tanto, hoy en día el ImageNet se considera resuelta, ¿no? Es decir, hoy en día ya tenemos ImageNet que se sigue utilizando para resolver otros problemas, para poder utilizarlos por los científicos en inteligencia artificial y en particular en Machine Learning, en Deep Learning. Otro tema que es interesante es el ImageNet desde el principio se creó como una dataset libre, ¿no? Es decir, el ImageNet no solamente fue muy importante para poder hacer este empuje a la tecnología, para conseguir un modelo que es capaz de reconocer miles de objetos, pero además lo que hizo ver que compartir conocimiento, compartir datos, es muy importante para poder tirar adelante, para poder permitir que la tecnología y la ciencia avance. Esto fue un ejemplo y a partir de este ejemplo después se crearon muchos otros conjuntos de datos que también contienen miles de imágenes y de imágenes y de vídeos con sus anotaciones que para crearse se han utilizado miles de horas, pero hoy en día también son un valor, un activo de la sociedad. Siguiente. Por lo tanto, la ciencia que hoy en día podemos ver detrás de la inteligencia artificial, hoy en día la inteligencia artificial, en particular su campo más activo que es Machine Learning y Deep Learning,
no solamente han tenido este empuje tan grande en la ciencia de computación, pero también en muchísimas otras, otras áreas de la sociedad, de la tecnología, de la investigación, de las diferentes áreas, como por ejemplo en ingeniería, en matemáticas, en medicina, en astronomía, en ciencias de materiales, en ciencias sociales, etcétera, etcétera. Quizás donde menos se ha aplicado, según este estadístico, es por ejemplo, en ciencias de enfermería y en veterinaria. Esperemos que también pronto vean la utilidad de esta tecnología como técnicas de procesar grandes volúmenes de datos y predecir fenómenos extrayendo patrones estadísticos. Siguiente. Hoy en día, cada vez más leemos en la prensa, no solamente en los webs de científicos, pero también en la prensa divulgativa nos enteramos de los grandes éxitos de la tecnología aplicada en los diferentes campos, como por ejemplo, vemos los algoritmos que hoy en día son capaces de encontrar cáncer en mamografías, para predecir ataques de corazón, para clasificar melanomas, para encontrar cáncer de pulmón, con una precisión mucho mayor que los expertos clínicos. Siguiente. Y si ahora vemos cómo están cambiando las publicaciones en total comparado con las publicaciones relacionadas con la inteligencia artificial, comparado con, por ejemplo, con 2006, solamente hace 15 años, podemos ver en el azul oscuro que, digamos, como esperamos que hay un crecimiento en las publicaciones de todos los campos con una tendencia monótona creciente de 1,4, vemos que en las publicaciones de inteligencia artificial están creciendo con doble de ratio que las publicaciones en todos los otros campos, ¿no? Por lo tanto, es una evidencia más de cómo la inteligencia artificial hoy en día cada vez es más importante para los otros campos de la investigación y a posteriori para la sociedad. Y si vemos aquí también un hecho interesante, si vemos qué son los grandes actores que están apostando en la investigación, qué es el que es más activo en este momento en la investigación, podemos ver que China está aumentando su investigación. Estados Unidos, digamos, mirando como ratio respecto al resto de los grupos que están considerados, tiene una tendencia incluso decreciente. Europa también tiene una tendencia decreciente y, por otra parte, todo el resto del mundo, estamos hablando de América Latina, estamos hablando de India, estamos hablando de Australia, etcétera, también cada vez más son más activos en la investigación. Siguiente. Bien, entonces, la parte científica no puede ir tan lejos si no consideramos todos los factores que se necesitan para poder hacer toda esta ciencia que al fondo es procesar grandes volúmenes de datos. Y hay dos factores que son muy importantes para poder hacerlo posible. Por una parte, en este caso, lo que hemos de ver es que cada vez más los productos TICs son cada vez más accesibles y baratos y potentes en el tiempo. Hoy en día, cada vez más se tiende a tener productos TIC que son libres, de libre uso, que son accesibles para todos los grupos científicos y además para las empresas. También podemos ver la capacidad cómo va cambiando, que cada vez más el número de transistores por chip ha seguido la ley de Moore, que duplicando aproximadamente su capacidad cada 2 años, mientras la capacidad de almacenamiento ha aumentado enormemente. Y por otra parte,
el precio de almacenamiento ha ido disminuyendo drásticamente desde, por ejemplo, $10 por gigabyte en 2000 a 0,3 en 2018. Esto es muy importante porque si estamos hablando de procesar grandes volúmenes de datos, necesitamos guardarlos en algún sitio. Por lo tanto, estos factores son críticos para poder hoy en día manejar todos estos grandes volúmenes de datos. Siguiente. Si vemos aquí la capacidad de las infraestructuras, también vemos que están aumentando, al igual que el contenido. La conectividad móvil ha experimentado importantes mejoras. La mayoría de los países de la OCDE gozan actualmente de una amplia cobertura y el 5G ya está aquí. Hoy en día cada vez más es normal utilizar la fibra como una forma de transferir los datos. Y el número total de sitios web ha crecido de 16 veces los últimos 15 años. Siguiente. Por lo tanto, todo esto lo que automáticamente se proyecta en el mundo empresarial. Si vemos, por ejemplo, en qué tecnologías se están enfocando hoy en día las empresas, podemos ver que, por ejemplo, la gran mayoría de las empresas ahora mismo están en parte de Deep Learning. Aquí el diámetro del centro corresponde a la cantidad de empresas, en miles de empresas que están trabajando en estos campos, ¿no? Vemos que hoy en día las empresas se están enfocando en Deep Learning, pero también en Image Recognition, ¿no? Reconocimiento de imágenes, procesamiento de lenguajes, vehículos autónomos, etc. Siguiente. Por lo tanto, Big Data, hemos de seguir este camino, ¿sí o no? Yo creo que aquí todos tenemos nuestra respuesta. Siguiente. Por lo tanto, ¿cómo afecta estos avances y estos nuevos fenómenos tecnológicos a la sociedad? ¿Cómo afecta la monetización? Es decir, podemos hacer riqueza, podemos convertir todos estos avances tecnológicos en riqueza para la sociedad. En este caso, la pregunta es, ¿qué es la monetización de los datos hoy en día? El tamaño del mercado global de monetización, lo que se ha visto es que crecerá 280% hasta 2025. Y se espera que la creciente necesidad de crear información a partir de conjuntos grandes de datos y la creciente adopción de inteligencia artificial para el procesamiento de datos crean amplias oportunidades para la monetización de datos. Siguiente. Cuando hablamos de monetización de los datos, hemos de hablar de dos tipos de monetización. Es la externa y la interna. La externa ruta implica crear nuevas fuentes de ingresos poniendo los datos a disposición de los clientes y socios, ¿no? Es decir, cómo yo utilizo los grandes volúmenes de datos para poder crear nuevos servicios, nuevos productos. Mientras la ruta interna se centra en aprovechar los datos para mejorar las operaciones internas de la empresa, la productividad y los productos y servicios de una empresa. Como vemos, no son mutuamente excluyentes, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de monetización externa sería cómo utilizar los grandes volúmenes de datos en la venta por menor, por ejemplo, para poder planificar mejor la venta en el sistema bancario para hacer poder encontrar mejor un sistema de evaluación de créditos, en los anuncios, por ejemplo, para poder hacer un diseño de contenido personalizado, para el gobierno, para planificar, por ejemplo, el tráfico, o para la transportación también, para planificar la ruta del transporte. Siguiente. Aquí, cuando estamos hablando de la monetización, no podemos abstraernos de los grandes actores. Y aquí tenemos los grandes gigantes tecnológicos, como por ejemplo Google y Amazon, que son conocidos por sus plataformas que facilitan la experiencia de compra a clientes en todo el mundo.
Estos gigantes, estas empresas continúan optimizando la experiencia de sus plataformas a través de los datos que reinvierten de nuevo en su plataforma. La creación de estas características basadas en datos, o como opiniones y sugerencias y contenido personalizado, hace que vuelvan más clientes. Y estos más clientes atraen a más empresas. Por lo tanto, todo este proceso permite promocionar productos y producir más datos y mejorar todo este proceso. Siguiente. Otro ejemplo, por ejemplo, Uber. Uber conoce la ubicación de sus usuarios gracias a los GPS, pero también en función de sus ubicaciones de recogida y entrega. Todos estos grandes volúmenes de datos, si el usuario da su permiso, el Uber vende estos datos. Por lo tanto, las empresas que compran estos datos los permiten crear vales, promociones y descuentos que animan a los consumidores a gastar dinero en sus productos. Y el Uber lo que ha creado, por ejemplo, el Uber Eats, que es aún más visible. En este caso, digamos, se utilizan mensajes personalizados sobre un descuento en particular que ayuda a ambas empresas a beneficiarse de ellos. Siguiente. Otro ejemplo de monetización externa, por ejemplo, que tiene un impacto mucho más, digamos, más directamente visto social, es lo que pasó en 2018 cuando fue el ciclón Mekuno, que golpeó la parte suroeste de Omán. En este caso, lo que pasó es que llegar a los residentes de Omán con un llamado a la evacuación lo más rápido posible se convirtió en una cuestión de vida o muerte. En este momento, el Omantel, que era el primer y líder proveedor de servicios de telecomunicaciones, decidió apoyar a las autoridades locales y de tal manera que utilizando datos recopilados y algoritmos en tiempo real, logró localizar a todas las personas que se encontraban en las zonas afectadas. En 3 días, solo en 3 días, había enviado SMS a 340,000 personas, salvando la vida de muchas de ellas. Siguiente. Cuando estamos hablando de monetización interna, en este caso, lo que hemos dicho es utilizan los flujos de datos para poder mejorar el funcionamiento de las empresas. Se utiliza para poder hacer mejor la gestión financiera, para mejorar las operaciones, las estrategias, las ventas, etc. Entonces, hay una directa correlación entre las empresas con mejor índice, mejor indicadores y sus usos de ciencia de datos para analizar sus datos internos y convertirlos en monetización interna. Siguiente. ¿Y hacia dónde se dirigen los administradores basados en datos? Que lo que se ha visto es que los gestores que están más orientados en datos hoy en día están muy interesados en utilizar los datos para poder hacer una predicción y un análisis de las tendencias, para poder hacer reportes estandarizados, pero lo que se espera muy pronto, en 2 años, es que los datos internos sirven para poder dar una mejor visualización de datos para poder hacer simulaciones, poder hacer desarrollo de nuevos escenarios, para hacer analíticas aplicadas para procesos de negocio, análisis de regresión, modelización de la selección discreta y optimización matemática. Es decir, cada vez más la analítica es más importante para poder analizar los datos internos y de esta forma mejorar los indicadores de la empresa. Siguiente. ¿Qué es lo que más quieren los gestores? Hoy en día los gestores ya no consideran tan crítico el acceso, la anchura, la granularidad, porque se considera cada vez más como problemas casi resueltos. Lo que hoy en día están más interesados es cómo integrar estos grandes volúmenes de datos en las empresas, ¿no? Los datos internos, cómo asegurar la consistencia, la estandarización, cómo asegurar la trustness, ¿no? La confidencia, sabemos si estos datos son buenos o malos, cómo simplificarlos, etc. Siguiente.
Por lo tanto, la importancia de los datos es muy importante tener hoy en día datos correctos, ¿no? Si se desea crear un perfil de cliente completo y ofrecer recomendaciones precisas, lo que es muy importante es tener datos correctos, ¿no? Es decir, hoy en día tener grandes volúmenes de datos es relativamente fácil, pero distinguir entre datos correctos e equivocados ya no es tan fácil. Siguiente. Y cuando estamos hablando de grandes volúmenes de datos, hablamos de cómo combinar los datos con, digamos, no solamente tener los datos, pero aprovechar lo que nos permite las nubes, ¿no? El cloud, para poder tanto almacenar estos datos como procesar. Siguiente. Lo que se ha visto hoy en día que así como cuando tenemos datos tenemos mucha prisa de analizarlos y ya sacar grandes conclusiones, lo que se ha visto es que 60% de los datos se está dedicando a preparar los datos, a limpiarlos, a coleccionarlos, a después hacer una minería, y solo 9% estamos utilizando de todo el trabajo es para poder hacer el mining, ¿no? Es decir, la analítica de los datos, es decir, el procesamiento en sí, clasificación, categorización. Siguiente. Lo que se dice es garbage in, garbage out. Sí, tenemos de tener en cuenta que no todos los datos serán útiles en cualquier contexto, que sin datos significativos ninguna aplicación de inteligencia artificial puede hacer grandes milagros, y necesitamos de que las organizaciones obtengan datos relevantes y de calidad para poder ser útiles por los ingenieros y los científicos de datos. Siguiente. Por lo tanto, cuando estamos hablando de datos, entonces no es solamente tener los datos y enriquecer los datos, pero cuanto más, digamos, más valor podemos obtener si transformamos estos datos en datos útiles para poder sacar más valor de estos datos, y aún más aplicar analítica para poder procesar estos datos para convertirlos en servicio. Siguiente. Ahora, cuando estamos hablando de datos y grandes volúmenes de datos, no hemos de olvidar que hay un punto muy importante, que es el impacto de los datos sobre el clima. Siguiente. Hoy en día estamos hablando de la era de la información, el tsunami de los datos, pero hemos de tener en cuenta que solamente el año pasado la humanidad produjo 44 zettabytes, ¿no? ¿Os acordáis si hemos hecho el cursillo de qué es un zettabyte? Lo que significa que cada persona en la Tierra creó alrededor de 1,7 megabytes por segundo, ¿no? Esta producción se acelera gracias a los 125 mil millones de dispositivos de Internet de las cosas que estarán conectados, y solo 2% de estos datos están analizados, muy pequeña parte. Siguiente. Por lo tanto, hay una demanda insaciable de inteligencia artificial, pero esto tiene un efecto, ¿no? Entrenar una red neuronal como la GoogleNet puede emitir más de 626.000 libras de dióxido de carbono. Esto es 5 veces las emisiones de un coche promedio por vida. Vemos digamos, la tecnología que también puede tener efectos negativos, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo garantizamos que la era de la supercomputación sea ambientalmente sostenible? Siguiente. Hemos de buscar diferentes formas, hemos de mejorar, por ejemplo, utilizar diferente hardware que permite no contaminar el entorno, como por ejemplo utilizar refrigeración por inmersión, utilizar hardware superior, utilizar productos informáticos sostenibles, chips que requieren muy poca potencia. Siguiente. Hemos de analizar los datos de forma paralela. Siguiente.
Hemos de pensar que cada vez más los datos están en centros de datos, ¿no? Y esta propiedad de los datos se está concentrando en estos centros. El uso del ancho de banda internacional cambia hacia proveedores de contenido como Amazon, Google, Facebook y Microsoft, que tienen 40% de todos los datos en el año 2017. 40% de todos los datos del mundo. Y para garantizar una demanda cada vez mayor de sus servicios, los proveedores de contenido desarrollan una infraestructura de datos global, ¿no? Por lo tanto, la importancia del análisis de datos ha añadido valor a los centros de datos. El tráfico de IP en 2021 duplicó el tráfico de 2018 y el tráfico mundial desde los centros de datos en 2021 también se duplicó. Siguiente. Por lo tanto, no hemos de olvidar que hoy en día los datos no se le puede sacar todo el valor si no se utiliza toda la capacidad de la nube y del software. Los servicios en la nube marcan un cambio de paradigma en la provisión de las TICs, permitiendo a las empresas y a las personas acceder a servicios de bajo demanda a través de una red sin necesidad de realizar grandes inversiones. Hoy en día no hace falta de invertir en comprar muchas máquinas. Muchas veces para las empresas es más rentable de poder alquilar una plataforma digital para poder almacenar y procesar los datos que comprar clústeres de máquinas. ¿Sí? Siguiente. Aquí, por ejemplo, podemos ver en estos gráficos cómo va cambiando la compra de servicios de TIC. En azul oscuro vemos que la compra de servicios TIC es mucho mayor que la compra de hardware y la inversión en software, que son los azules claros. ¿Sí? Siguiente. Con lo cual, teniendo en cuenta toda esta concentración y todo este desplazamiento hacia las plataformas digitales, lo que hace es que tenemos un mapa de competición de entre estas plataformas digitales. Siguiente. De hecho, si vemos el mapa de cómo han cambiado los grandes actores de la industria los últimos 5 años, vemos que solo los últimos 10 años, solo 2008, las 5 grandes empresas mundiales fueron PetroChina, Exxon, General Electric, China Mobile y ICBC. Solo 10 años después, las mayores compañías fueron Apple, Google, Microsoft, Amazon y Facebook. Increíble, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que estas empresas digitales, que son grandes centros de datos, han podido reemplazar estas empresas monstruos que teníamos antes? Siguiente. Hay una asociación estratégica de los datos. Las organizaciones duplican su inversión en la estrategia de Big Data. Algunas empresas optan por formar una asociación estratégica de datos a lo largo de la industria vertical, mientras otras lo que invierten en desarrollar un ecosistema integral de super apps, super plataformas que eventualmente les permitirá acceder a todas las facetas de los datos del usuario. En la era del Deep Learning, aquellos que poseen el mayor grupo de Big Data estratégico será el rey de casi cualquier sector en el futuro. Siguiente. Por lo tanto, lo que estamos en un momento de externalización fuerte de la red, lo que vemos es que cuanto más usuarios adopten un determinado producto, servicio o tecnología, más fácil y más atractivo será para los nuevos usuarios. Y eso lo vemos en dos líneas. Por ejemplo, efectos directos de la red, que son los típicos de las redes sociales y aplicaciones y plataformas de comunicación como Facebook y WhatsApp, donde cuanto más usuarios tiene, más fácil y más atractivo es de conseguir más usuarios utilizando estos efectos directos, mientras otro tipo que son efectos indirectos en la red, que son típicos de las plataformas que facilitan transacciones como Amazon o YouTube. El YouTube, cuanto más popularidad, más usuarios tiene, es más atractivo y más fácil de conseguir más usuarios, con lo cual esto pues dificulta significativamente que un líder, digamos que haya un competidor a estos grandes actores en la sociedad. Siguiente.
Esto tiene muchas implicaciones competitivas de los datos. Los datos tienen valor solo cuando pueden resolver problemas. Esto requiere inversión, innovación y el kit de herramientas gerenciales adecuadas. Hay buenos bienes y servicios que serían imposibles de producir sin una determinada escala. Las barreras de entrada pueden ser débiles porque los mismos datos pueden ser utilizados por los competidores. Los datos pierden valor rápidamente, los servicios en la nube reducen los costes y existen altos costes de entrada en muchas otras industrias. Por lo tanto, hemos de que, digamos, ¿se han de utilizar barreras de entrada de datos o no? Es una gran pregunta abierta. Siguiente. Los usuarios pueden estar encerrados en una empresa si sus datos no se pueden transferir fácilmente debido al riesgo de perderlo. Actores dominantes que cubren toda la cadena de valor en línea, vinculan varios mercados en línea, combinando datos y generando conjuntos de datos valiosos que no se pueden replicar fácilmente. Estamos hablando de actores que allá se aseguran que sus datos, digamos, son muy cerrados y poco portables. Que, en este caso, si estamos hablando de barreras de entrada mediante servicios no interoperables, y esto es un problema importante para la fusión a veces, o un abuso de posición dominante. Siguiente. Estamos observando la dinámica de winner takes all, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos que en todos estos 6 sectores, cómo se han posicionado los 4 grandes los gigantes tecnológicos como Google, Apple, Facebook y Amazon. Vemos que la innovación requiere altos costes fijos, pero se puede reproducir ampliamente a coste marginal cero, ¿no? Las empresas superestrelladas basadas en la plataforma y el conocimiento controlan la mayor cuota del mercado. ¿Es bueno o malo? Lo hemos de discutir. Propensos a inclinar el mercado a su favor y llegando a ser muy difíciles de destronar y creando una serie de cuestiones sobre la competencia del mercado. Siguiente. Por lo tanto, existen problemas de competencia en la economía digital y se necesita regulación, pero hasta ahora los intentos de regularización, digamos, están en proceso. Es decir, se ha intentado hacer, digamos, se está haciendo fiscalidad, pero no todos los intentos han sido muy exitosos. Por ejemplo, las propuestas fiscales de la Unión Europea de 2018. La regulación de la economía digital sofoca la innovación y reduce su potencia de crecimiento. ¿Cómo hacer una regulación sobre el uso y sobre las nuevas tecnologías relacionadas con los grandes volúmenes de datos sin que esto afecte negativamente a la innovación y que no reduzca su potencial de crecimiento? Por otra parte, la legislación se ha quedado rezagada con respecto a la evolución dinámica y que en efecto ya se han materializado una serie de fallos en el mercado. Siguiente. Ahora, todos hemos utilizado y estamos utilizando hoy en día Internet y estas plataformas digitales son parte de nuestra vida. A ver, ¿quién no ha tenido interés de probar alguna nueva aplicación? Como por ejemplo, esta aplicación que es Star by Face, que yo pongo mi cara para que me diga cuál es la actriz más parecida a mí. ¿Quién no ha tenido este interés o un interés parecido? Pero somos conscientes de qué hay detrás, somos conscientes dónde está esta información, dónde se queda mi imagen, quién la va a utilizar. Una cosa es poder solicitarla de vuelta y otra cosa es el beneficio de ver estos datos personales. ¿Realmente confiamos en las empresas para proteger nuestros datos? Siguiente. Lo que ha dicho siguiente, los datos son una mercancía valiosa y ponderosa, pero se diferencia del petróleo porque son ilimitados en cantidad. Es decir, un dato se puede utilizar infinitamente en diferencia del petróleo y por lo tanto su capacidad de daño también puede ser enorme, ¿no? Como ha dicho James Bradley. Siguiente. Por lo tanto, la privacidad de datos es importante. Siguiente. ¿Qué es lo que dice la estadística? La estadística dice que 50% de los apps relacionados con información financiera y seguros tiene escapes de datos sensibles. Siguiente.
Y cuando hablamos de las apps de venta por menor, ya estamos hablando de 80% de estas plataformas o estas apps están vendiendo nuestros datos, ¿sí? Sin nuestro conocimiento. Por lo tanto, hay serias preocupaciones sobre la privacidad. Por ejemplo, en FaceApp había una cláusula que decía que esto es una licencia de uso de datos perpetuo, irrevocable, no concluyente, libre de regalías para todo el mundo, totalmente pagada y transferible. ¿Nos lo podemos permitir? Siguiente. Por lo tanto, ¿cómo afecta la violación de datos al ciudadano de pie? Los datos bancarios agotados pueden conducir a fraude financiero. Las hojas de marcas pueden desencadenar acoso cibernético. La información privada puede servir para hacer chantaje o otras actividades delictivas. Los datos privados a la intemperie también pueden desencadenar problemas psicológicos. O la publicidad enfocada puede ser una amenaza. Siguiente. Muchos de nosotros cuando estamos abriendo una app nos sale el diálogo de permisos, ¿no? Que nos permite que esta app acceda a nuestros datos a otras aplicaciones. Por ejemplo, los empleados de Google estaban escuchando los datos ambientales de los usuarios de Google Home sin su conocimiento. Los datos se recopilan sin el conocimiento del usuario, los hackers pueden tomar el control y negarle el acceso, cuadros de diálogo piden permisos, solicitando acceso y algunas aplicaciones terminan vinculándose con aplicaciones vinculadas con otras aplicaciones que tienen nuestros datos bancarios. Siguiente. Por ejemplo, aquí la gran pregunta es, la app de seguimiento de contactos para el COVID. En este caso, hemos de permitir una app para poder seguir nuestros contactos o no. Es una gran pregunta. ¿Y cuál es el valor y cuál es la amenaza? En estos apps, los mecanismos de gobernanza deben abordar tres factores básicos: los derechos individuales, como la privacidad, los intereses de los titulares y el interés público más amplio. Siguiente. Estamos hablando de estas apps que son de diferente tipo, como hemos visto, la app de Singapur, bueno, por el mundo hay diferentes, Google y Apple también hicieron una plataforma para hacer un contact tracing. Entonces, estamos hablando de tres tipos, que son herramientas centralizadas para aislar a las personas infectadas y restringir el acceso a instalaciones y otras áreas en función del estado de infección del usuario. Herramientas descentralizadas de uso por las autoridades de salud pública para identificar contactos estrechos de personas infectadas, o herramientas descentralizadas para promover el cambio de comportamiento en individuos notificándolos sobre posibles contactos con personas infectadas. Siguiente. Por ejemplo, en esta tercera categoría podemos ver cómo funcionará. En este caso, lo que app intenta conseguir información, mira si es personal o no. Si es personal, entonces pide acceso, pide permiso a utilizar esta información personal al usuario, pero incluso si el usuario no dé el permiso, si se considera que es de valor público, del valor de la sociedad, la app tiene derecho de acceder a esta información. Siguiente. Ahora, la protección de datos no trata solo de proteger nuestra información personal. Siguiente. Hay muchos programas de protección social y en estos programas se pretende proteger a aquellos segmentos de la sociedad que más lo necesitan, pero muchas veces se exige a los beneficiarios que renuncien efectivamente a sus derechos a la privacidad personal y a la protección de datos, como están haciendo muchos gobiernos, y el que equivale justo a lo contrario. Hay muchos programas de asistencia social que hoy en día cubren más de 2.500 millones de personas en todo el mundo, y en muchos de estos se hace una presión para aplicar tecnología biométrica, ¿no? Para poder aplicarlos. Entonces, lo que se pretende es que en estas apps, las empresas privadas, las agencias de donantes y el Banco Mundial argumenten que la aplicación de herramientas biométricas impulsará la eficiencia, combatirá el fraude y reducirá los costes. Por ejemplo, en Sudáfrica, 17 millones de beneficiarios
de subvenciones sociales reciben tarjetas inteligentes biométricas, donde todas estas tarjetas biométricas contienen toda la información sensible de estas personas. Siguiente. Un ejemplo, la base de datos biométrica más grande del mundo es la Aadhaar, que es una base de datos india, y como estaba relacionada con servicios y programas sociales, 95% de los 1.200 millones de indios, de habitantes de India, ya están registrados. ¿Qué sucede? Tener toda esta información centralizada es muy fácil de vincularla a otros sistemas como el marketing comercial. Por ejemplo, sucedió que en los reporteros de un periódico consiguieron un acceso ilimitado a la base de datos de Aadhaar, o que los números de Aadhaar con información financiera sensible se publicaron en unas webs gubernamentales. Imaginemos. Siguiente. Hay toda una presión para compartir datos sensibles de protección social. La presión para compartir datos sensibles de protección social con las fuerzas del orden sobre el terrorismo y la migración amenaza no solo la privacidad básica, sino también las libertades civiles. Es un riesgo de divulgación negligente de datos o acceso inautorizado a terceros, incluso de ciberdelincuentes y hackers. Los beneficiarios de protección social también podrían estar expuestos a estigmatización, extorsión o chantaje. Por ejemplo, en Chile se publicaron a la web millones de registros médicos, incluidos los de pacientes con SIDA y mujeres abusadas sexualmente. Existe la posibilidad de vender datos sensibles de protección social a empresas privadas. Por ejemplo, Mastercard y Visa tienen varios programas sociales, digamos, están creando tarjetas linkándolos con programas sociales. Siguiente. Por lo tanto, necesitamos regulación. Siguiente. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál tema en la política de datos consideramos la clave más importante? Siguiente. Hay varios problemas de la política de datos. Es esencial comprender las cuestiones clave de la política de datos que influirán en cómo todos los sectores de la sociedad interactuarán con los datos. Siguiente. Necesitamos arquitecturas de datos transparentes, diseño inclusivo de sistemas y un enfoque centrado en el ser humano sobre cómo se almacenan, integran, procesan y manejan los datos para que puedan ser de ayuda. La relación entre las personas y sus datos individuales, así como las decisiones colectivas en torno al uso de datos, siguen siendo un misterio para muchos ciudadanos y gobierno por igual. Las empresas que manejan datos están en una posición ventajosa para decidir por otras el interés de los beneficios, no del público, sino que qué hacer con los datos. Una forma inmediata es comprender las cuestiones clave en la política de datos que influirán en cómo todos los sectores de la sociedad interactuarán con los datos en el futuro de la tecnología en rápida evolución. Siguiente. Necesitamos modelos de negocio de datos con personas en el centro de foco. Siguiente. Necesitamos desafiar de qué empoderar a las personas necesitamos desafiar de que empoderar a las personas daña los negocios y la innovación. En un mundo dirigido por usuarios, lo contrario también es cierto. El enfoque de coleccionarlo todo, compartirlo todo, usarlo todo para los datos está empoderando a los gigantes tecnológicos, pero está demostrando ser cada vez más perjudicial para la sociedad. Es hora de crear nuevos modelos que avancen los derechos de datos para los usuarios y la sostenibilidad para los negocios. Siguiente. Desiertos de datos versus paraísos de datos. Siguiente. ¿Qué sucede? Que hoy en día el valor de los datos proviene del intercambio, la combinación de diferentes perspectivas para aportar nuevas perspectivas. El mayor desafío que tenemos es que compartir datos es aterrador para los líderes empresariales por temor a perder el control y la ventaja competitiva. Pero si la pandemia nos enseñó algo, es que es el poder de intercambiar datos, cómo esto puede ayudar a la sociedad. Los países que incentiven el intercambio de datos obtendrán una ventaja económica significativa en los próximos 5 años, según los estudios. Siguiente. La Unión Europea está trabajando activamente sobre cómo abrir los mercados de datos, incluidas las leyes que permiten la reutilización de datos públicos
y financiados con fondos públicos. Esto lo vemos, por ejemplo, en los proyectos europeos, así como hace 5 años se utilizaban proyectos europeos donde la Comisión Europea investiga grandes volúmenes de dinero para poder crear proyectos donde se creaban grandes volúmenes de datos que solamente se utilizaban para el consorcio. Hoy en día se incentiva crear datos públicos para poder compartir y poder ser beneficiosos para toda la sociedad. Recordemos el ejemplo del ImageNet. El equilibrio entre salvaguardar el interés público y garantizar condiciones marco propicias para una sana competencia e innovación es básico hoy en día. Siguiente. ¿Cuáles son las salvaguardias de la política de datos en la economía digital? Siguiente. Hoy en día es importante evitar riesgos de que los datos pueden ser robados, mal utilizados o manipulados sin el consentimiento de la persona. Necesitamos introducir normas y estándares globales establecidos sobre cómo los daños específicos de los datos pueden reducirse para proteger a las personas. La ubicuidad de los deepfakes y la desinformación a través de las plataformas de redes sociales ha puesto un gran foco en la necesidad de un mayor enfoque en la humanidad digital. ¿Cuál debería ser el papel de los gobiernos y del sector privado en la búsqueda de una mayor rendición de cuentas, transparencia y responsabilidad en todo el ecosistema de datos? Es importante debatir. Siguiente. Hoy en día estamos hablando de Internet inconsciente. Siguiente. Hoy en día lo que vemos es que nuestro mundo físico y digital se está fusionando. A medida que los objetos que componen nuestros hogares, lugares de trabajo y espacios públicos se vuelven más interactivos y conectados. Hoy en día estamos en la era de Internet of Things, donde nuestro teléfono se comunica con un coche y con nuestro reloj para poder dar un servicio mejor y más cómodo para los usuarios. Esto tiene muchos beneficios, es clave para un uso más sostenible de la energía en las ciudades y una gestión integral de las emisiones de carbono, pero también abre cuestiones de privacidad, transparencia, deber de atención y seguridad. Recordemos el problema de la centralización de los datos. El alcance, las relaciones dentro y los derechos del Internet inconsciente son clave para el crecimiento continuo de los entornos digitales físicos combinados en lugares y espacios de todo el mundo. Siguiente. También estamos viendo o necesitando una definición interoperable de datos personales. Siguiente. Necesitamos una definición global, acordada e interoperable de los datos personales. En un mundo con mediación digital, los datos de las personas pueden actuar sin su consentimiento, pero las definiciones actuales de datos personales son incapaces de mantenerse al día con la evolución de los datos personales. Por ejemplo, hace un año las pruebas COVID como datos personales no existían. Todos estos esfuerzos servirán mejor a nuestra humanidad digital si estamos operando en sincronía con nuestra comprensión de los datos personales. Siguiente. Por lo tanto, hoy en día, digamos, lo que tenemos es la GDPR, que es la que pretende establecer el estándar mundial para el acceso a los datos, teniendo en cuenta todos estos principios de la política de los datos. El GDPR pone al usuario y al generador de datos en control y posiblemente limita el poder de las empresas. Los críticos de la GDPR sostienen que incluso puede socavar la innovación o convertirse en un cuasi impuesto sobre las tecnologías digitales. Siguiente. Los objetivos del GDPR es definir cómo tratar los datos personales, cuáles son los principios de protección de datos, cuál es la base jurídica, el procesamiento estadístico, cómo generar explicaciones a partir de las decisiones de los algoritmos, cómo asegurar la razonabilidad de las inferencias, cómo facilitar y normalizar los ejercicios de los derechos de los interesados, cómo hacer una aplicación colectiva, cómo proteger los datos por diseño y de forma predeterminada, cómo procesar los datos de alto riesgo, cómo hacer una consulta previa y cómo aplicar socialmente, cómo tratar las aplicaciones que son socialmente inaceptables y peligrosas. Siguiente.
Hoy en día lo que estamos cuestionando es, vale, ¿y cuál es el uso de datos y el intercambio de valor? Estamos hablando de, hoy en día estamos usando los datos, por lo tanto hemos dado una gran cantidad de información sobre nosotros mismos. Mi teléfono tiene la información que al estar perteneciendo al Google o al Apple, ya estos datos están guardados en la plataforma de Google o Apple. Entonces la pregunta es, si nosotros estamos generando datos cada día, continuamente, por lo tanto, hemos dado mucho a este mundo, ¿qué podemos tener nosotros? ¿Y cuál es el intercambio de valor? Siguiente. Aquí la pregunta también es, dado que los datos son el petróleo del mundo digital, y que los grandes gigantes tecnológicos tienen, hemos dicho, que 40%, entre 40 y 60% de los datos del mundo, la pregunta es, ¿y qué sucede si los gigantes tecnológicos tuvieran que comprarlo? Siguiente. ¿Qué nos parece una fórmula tal que podemos cambiar la forma en que vemos y tratamos los datos? Desde el advenimiento de Internet, el único lugar para que los datos realmente vivan ha sido en los servidores centralizados de las empresas tecnológicas. Eso también ha significado que el valor y el potencial económico de esos datos se han limitado en gran medida a esos actores. ¿Podemos cambiar la forma en que vemos y tratamos los datos para prepararnos mejor para un futuro cada vez más saturado de datos? Con la difusión de la tecnología blockchain y su integración en industrias basadas en datos como la salud y las redes sociales, quizás podemos recuperar gradualmente el control sobre nuestros datos. ¿Qué os parece si somos capaces de ver qué empresas y entidades han tenido o tienen acceso a mis datos? ¿Qué os parece si somos capaces de ver cómo se utilizan nuestros datos y podremos responder en consecuencia permitiendo o restringiendo el acceso adicional? ¿Y por qué no solicitar una compensación en forma de acceso a servicios y dinero si una empresa desea cosechar, estudiar y vender nuestra información? Al final del día están haciendo una fortuna con eso. ¿Y el usuario qué obtiene a cambio? A medida que esas capacidades lleguen y empecemos a poseer y monetizar nuestros propios datos, tendremos que redefinir los datos. Siguiente. Por lo tanto, mirando hacia adelante, impulsados por aplicaciones de tecnología blockchain, los datos volverán gradualmente a manos de quienes los generan, esperemos. Las empresas tendrán que crear mecanismos alternativos de incentivación para acceder a esos datos, permitiendo una rendición de cuentas radical del mercado con respecto al uso ético, autorizado y equitativo de la información. Si somos capaces de integrar nuevos comportamientos monetarios habilitados para blockchain en los sistemas financieros existentes, podemos acelerar a la adopción. Siguiente. Podemos hablar de intercambio de datos. En este sentido, ¿cómo regulamos el intercambio de datos? Lo hacemos obligatorio en casos específicos. Mientras se salvaguarde la privacidad y la seguridad, compartir datos puede generar un bien social más amplio. La prevención de la portabilidad de los datos y la interoperabilidad crea barreras a la entrada y limita la competencia. Por lo tanto, la portabilidad podría imponerse a determinadas empresas dominantes en los casos en que existen efectos de bloqueo. Siguiente. El intercambio de datos puede darnos un futuro mejor. ¿Estaréis de acuerdo? Siguiente. El intercambio de datos de forma monetizada o no se puede repensar y rediseñar de diferentes formas. Pensemos que el intercambio de datos, incluso cuando es de forma gratuita, puede llevar a grandes tip points. La pandemia COVID surgió de las deficiencias del enfoque colectivo mundial de los datos. También existen enormes oportunidades en una mirada de casos de uso ordinario para los resultados normales del día a día. Hay 2,5 bytes de quintillones de datos creados cada día a nuestro ritmo actual, pero la mayoría de estos datos están aislados, están atrapados en bases de datos amurallados, incluso dentro de una jurisdicción específica.
¿Cómo podemos crear oportunidades para desbloquear datos para resolver desafíos críticos, ya sean para el clima, la salud, la movilidad u otros? Siguiente. Vamos a ver 5 posibles mejoras donde la compartimiento de los datos quizás nos puede ayudar y donde los grandes, digamos, no se pueden atacar si no estamos utilizando el gran volumen de datos que hay hoy en día. Como primero, la resolución de las enfermedades raras. ¿Cuál es el desafío? Aproximadamente 10% de la población mundial, es decir, 475 millones de personas se ven afectadas por una condición rara, pero hoy en día los avances en este curamiento de estas informaciones, en estas enfermedades raras, es muy limitado. ¿Cuál es el futuro? Proporcionar a los investigadores y médicos acceso a conjuntos de datos globales de enfermedades raras. Los datos genómicos junto con datos fenotípicos y clínicos pueden impulsar la investigación, la innovación en diagnósticos y terapias. Siguiente. El segundo es conseguir vidas más saludables. ¿Cuál es el desafío? 71% de todas las muertes en todo el mundo son causadas por enfermedades no transmisibles, aceleradas por opciones de consumo poco saludables, desinformadas o inaccesibles. ¿Y qué queremos? Imaginémonos que todo el mundo, digamos, imaginemos que un mundo donde cada nutrición, ejercicio, belleza o producto o servicio de salud para los consumidores se adapte a su biología, estilo de vida y comportamientos únicos. Un mundo donde las personas reciben ideas personalizadas y confiables. Vamos a establecer este ecosistema de consumo de precisión y la colaboración público-privada que obtendrá aprendizajes para informar y avanzar en la innovación, la investigación, la gobernanza y la adopción por parte de los consumidores de soluciones de precisión de una manera equitativa, confiable y centrada en el consumidor. Siguiente. Otro reto es el resolver la necesidad humanitaria de alimentos y bienes esenciales. Aquí estamos hablando de un problema importante global, donde el hambre mundial está en aumento. A nivel mundial, alrededor de 9% de la población mundial se acuesta con el estómago vacío. ¿Y qué queremos? Queremos proporcionar a las partes interesadas, humanitarias, industriales y públicas, una visión de todo el sistema que solo puede lograrse aprovechando el poder de los datos combinados del sector público y privado para permitir una visibilidad casi en tiempo real de flujo de alimentos y bienes esenciales. Por lo tanto, vamos a aprovechar los datos y las plataformas tecnológicas existentes para crear herramientas de visibilidad de código abierto, agregar datos de transporte, productos básicos, interrupciones anónimos para ofrecer visibilidad global en todo el sistema para que se pueda permitir tener acciones rápidas e incluso preventivas. Fijémonos, estas soluciones hace 10 años eran imposibles. Siguiente. El futuro de la urbanización. Casi en 2050, casi 70% de la gente vivirá en una ciudad. Desde la salud pública, los activos de infraestructura, la movilidad y el transporte, los datos más valiosos para la construcción de nuevos servicios y la mejora de los resultados sociales, residen a nivel muy local, fragmentado en múltiples agencias y partes interesadas. ¿Y qué queremos? Queremos ayudar a las ciudades a aprovechar los datos para crecer de manera inclusiva y sostenible. Los datos ayudarán a través de la participación ciudadana. Por lo tanto, necesitamos obtener el máximo valor de las tecnologías de ciudades inteligentes para ir más allá, para desbloquear datos que se encuentran en múltiples sectores y partes interesadas y convertirlos en bien social. Siguiente. El último, sostenibilidad del turismo a largo plazo. La industria de los viajes y el turismo representa 10% del PIB del mundo y el empleo mundial. Pero su resiliencia a largo plazo se enfrenta al hacinamiento, la degradación del medio ambiente y las limitaciones de los destinos. ¿Y qué queremos? Queremos que las partes interesadas, públicas y privadas, puedan integrar sus conjuntos de datos y aprovechar el Big Data y las plataformas digitales para un desarrollo sostenible, inclusivo y resiliente de la industria del turismo. Por lo tanto, queremos este uso eficiente de los limitados recursos y de capacidad de los destinos para maximizar los beneficios tanto para los lugareños como para los visitantes. Queremos desbloquear el potencial del Big Data
y otras herramientas digitales para poder lograr esta y hacer de la sostenibilidad una oportunidad y no un costo para el sector. Siguiente. Por lo tanto, voy a acabar con dos frases. La primera frase es de Napoleón Bonaparte y dijo, 90% de la guerra es información. Esperemos que no queremos aprovechar estos 90% de los datos para estos efectos contra la sociedad. Me gusta más la siguiente frase, que es más optimista y que dice, los datos procesados son información, la información procesada es conocimiento y el conocimiento procesado es sabiduría. Está dicho por el matemático indio-canadiense Ankala Subbaram. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Petia. Una presentación muy interesante, pero bueno, desgraciadamente nos hemos ido mucho de hora, con lo cual no podrá haber tiempo para preguntas. Sin embargo, bueno, como en el Focus Group saldrán bastantes preguntas, te las transmitiremos el día del seminario. Muchas gracias de nuevo. Y al resto, bueno, vamos a hacer un descansillo simplemente de 3-4 minutos, pues necesitáis ir al baño y empezamos ya con el Focus Group. Venga, hasta ahora. Gracias. Gracias. Hasta ahora. Muchas gracias.